Y como siempre, ustedes saben que si bien en este programa nos dedicamos específicamente a, más que nada, cultura y algunos otros temas que tienen que ver con la salud, con el ambiente en general, y hacemos muchas notas de teatro y de cine, de historietas y música en vivo, ¿no? Estamos viendo lo que está ocurriendo frente al Ministerio de Salud, con todo lo que está pasando, con los reclamos, con los sueldos por debajo de la línea de pobreza, con algo que es tremendo, realmente, como ayer escuchaba en otro medio y también acá, hoy a la mañana puedes entrar en nuestro Instagram, la nota que hicieron Leo justamente y Rochi con las residentes trabajando más de 80 horas por semana tremendamente y cobrando sueldos por debajo de la línea de pobreza. El dolor de trabajar, que no quede tiempo para nada, que no alcance la plata y de no bajar los brazos y seguir. Así que solidarizarnos con toda la gente que la está pasando mal, obviamente, que tiene que ver con lo público en sí, también justamente con la docencia, a nosotros también nos toca en ese caso. Pasando a la columna de salud, justamente recibimos a la licenciada Mara Esteves, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a leer porque son un montón de cosas, así que las voy a leer, y te felicito de movida ya, porque sos licenciada kinesióloga fisiatra certificada en el método de diagnóstico y terapia mecánica Mackenzie, método Mulligan y McGill, que son tres cosas distintas, entiendo. Así. Profesora universitaria, docente adjunta en las cátedras de biomecánica y análisis del movimiento y kinefisiatría traumato-ortopédica de la carrera de kinesiología en UNLAM. Los nombres, vení, acércate, yo te voy a tutear, así acá el micrófono. Los nombres que tienen las materias de medicina nos encantan acá a nosotros. Bueno, nosotros tenemos historia de los medios, semiótica 1, semiótica 2. Ellos tienen unos nombres así como más complejos. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por venir y obviamente preparada en distintos métodos. La salud es un tema amplio, enorme. Vamos a hablar de estas terapias alternativas, ¿no? Siempre tenemos un tema distinto en esta columna. Y terapias alternativas hay muchas para trabajar, pero ¿qué es lo que pasa con la medicina tradicional y las terapias alternativas? Hay muchísimas, como bien decías, o sea, hay muchas terapias alternativas, cada vez aparecen más terapias incluso. ¿Y está bueno eso? A ver, yo hablo por mí misma, ¿no? Por mi práctica. Sí. A mí me gusta habitualmente basarme en la evidencia científica. Claro. Voy muy de la mano de la evidencia científica. Es como decir, por ejemplo, no sé, me tomo un remedio y ese remedio no lo probó nadie y se lo doy a mi hijo. Y yo no me arriesgo. Qué buen ejemplo que diste. Lo planteo desde mi posición y lo que siempre le comento, por ejemplo, a los pacientes me dicen, no, voy a probar tal cosa. En esa prueba hay un riesgo, ¿sí? Porque ya no sabemos o no está estudiado al menos cuáles pueden ser las posibles respuestas o si puede hacer efecto o no, o si puede tener alguna contraindicación. Si es una terapia alternativa que ya lleva varios años en que se viene utilizando y que hasta donde yo sé... Que tiene algún tipo de homologación, claro, sin ser basado en evidencia, que no se hayan hecho estudios científicos que lo respalden, pero que se viene utilizando hace mucho y que hasta donde yo tengo formación, que no me formo en eso, ¿no? Pero que conozco, no expone un riesgo a mi paciente, yo le digo, ok, probalo. No hay riesgo, es inocuo en su efecto. Vamos así, de una, al hueso, apiterapia, con abejitas. Me hice apiterapia. He tenido varios pacientes que se han hecho. Explicamos a la gente qué es la apiterapia. Utilizar el veneno de las abejas en sangre para curar. Literal, el veneno. Yo me hice apiterapia, me funcionó muchísimo para curar 2 lesiones en mi cuerpo, una rotura en el hombro y otra en la costilla haciendo judo. Entonces esas cosas pasan. Varios accidentes debe ser. Claro, te toca. Te ha tocado. He tenido pacientes. ¿Y qué opinás? Porque la apiterapia no está considerado medicina tradicional en nuestro país, pero sí en Rusia, sí en Egipto, sí en Cuba, por ejemplo. Sí, es que también eso depende mucho, exactamente como vos decís, de la cultura y de lo que están habituados. Hay otros países y lugares donde es todo homeopatía, por ejemplo, y de alopatía o de la medicina convencional, que es la alopatía, hay muy poco. Entonces también depende mucho de la cultura, más allá de si hay o no respaldo científico, ¿no? Pero es importante el respaldo científico. Y yo para mí es fundamental. Bueno, en el caso de la pero la apiterapia, por ejemplo, hay cierto respaldo científico y a su vez
con respecto a esto que te decía al principio, si yo sé que no hay un riesgo para el paciente, que no lo expone a un riesgo, y el paciente está con mucho dolor, que el dolor le genera un trastorno, una alteración en su vida, en su emoción, en todo, afecta absolutamente todo, digo, ok, probalo y veamos qué sucede. ¿Bien? Si hay algún tratamiento que el paciente me plantea que no tiene respaldo científico, o que el respaldo científico me dice, che, mira, es peligroso por esto y por esto, y ahí yo sí quizás intervengo y le digo al paciente, mira, me parece que en este momento no es prudente que optes por este método. Probá con todo esto, incluso muchas veces, o sea, para mí algo importante que tenemos que hacer como profesionales de la salud es decir, mira, yo en esto, por mi conocimiento, a pesar de esas cosas que leíste mías, yo no te puedo ayudar, porque mi conocimiento me excede. Esto yo no lo puedo resolver, pero sí podés ir a ver a tal especialista que probablemente te ayude mucho más que yo porque tiene más herramientas para resolver este tipo de diagnósticos. Claro. ¿Bien? Entonces, el saber derivar como profesional al del profesional que corresponda también es clave. Y en el derivar ahí es donde digo, bueno, ok, este paciente, habiendo podido diagnosticar y hacer una evaluación del paciente, decir, ok, este paciente probablemente responda más a X tratamiento, derivarlo al profesional que corresponde. Entonces, esa capacidad también es sumamente importante de uno y no decir, no, pará, vamos a probar con todas las cosas que yo sé, que yo te voy a resolver el problema. Muchas veces excede y muchas veces el paciente te trae una propuesta que si no corre riesgo, no lo expone a riesgo, va para yo lo adelante. libero para que pueda hacerlo tal cual. Me quedaba pensando en tu formación y me quedo pensando qué es, por ejemplo, a grandes rasgos. Explicamos. Claro, la terapia mecánica Mackenzie, el método Mulligan y el McGill, porque digo, vas a algún lado a hacer una terapia de kinesiología y decir, esto, ¿cómo es? Los electrodos, el calor, imagino, voy empezando a relacionar, ¿no? Aclaro un poco, justamente el método Mackenzie, que es el de diagnóstico y terapia mecánica, lo que buscamos es tratar de entender, de comprender qué le está pasando al paciente, qué cosas le producen más dolor, qué cosas le alivian más su dolor, y a partir de eso poder determinar cuál es el abordaje con ejercicio. La intención es que el paciente lo pueda hacer por su cuenta solo, entender cómo se está comportando, enseñarle al paciente a educarlo para que por sí solo pueda tomar las riendas de su dolor. Bien. Entonces, explicarle, mira, se comporta de esta forma, cuando haces esto te duele, cuando haces esto te alivia, tiene que ver y con tiene herramientas el propio para poder darle ejercicios, por ejemplo. Sí, es que está basado justamente en ejercicios. Bien. Eso es el método Mackenzie. Mulligan es una técnica con la cual nosotros hacemos ciertos movimientos articulares para mejorar los rangos de movimiento dolorosos del paciente. Y McGill trabaja todo sobre el fortalecimiento de la zona media del core, como le dicen. Qué importante. Sí, qué importante. Con ejercicios. A los que están un poquito de todo tengo. Del otro lado, hagas lo que hagas, el fortalecimiento de la zona media, lo que sería por arriba de nuestro sexo, digamos, ¿no? Por arriba de la zona genital, en hombres y mujeres, la cintura. Esto te lo dicen siempre en artes marciales, pero amén de las artes marciales, en para todo. La vida. Para la vida, las personas, incluso yo trabajo, me especializo mucho en columna, veo todo tipo de patologías de extremidades también, pero veo muchas personas mayores con dolor de columna. Y a ellas también les indico ejercicios de fortalecimiento, porque en su vida van a tener que levantar una botella, van a tener que levantarse del inodoro, sentarse. Entonces, para todo el mundo aplica, obviamente con cada uno el nivel de complejidad que tiene, ¿no? Un deportista no es lo mismo que una persona mayor o que un niño. Total. Pero todos necesitan tener estable esa zona. ¿Qué, digamos, trastornos se encuentran o síntomas, pienso, dentro de la vida cotidiana? Nosotros tratamos de ofrecer como medio estos servicios, ¿no? De informar, formar, entretener, como siempre digo, el medio. ¿Y qué trastornos se encuentran por general con respecto a la columna, las rodillas, los codos? Yo pienso, por ejemplo, en el manejar, que me toca manejar a veces para un lado, para acá, para allá, y me duele la rodilla izquierda. Y digo, claro, es una lesión que tengo de meñisco. No, esto es por el embrague que está duro. Y después me dicen, no, claro, el embrague, los pozos, la posición de manejo, ¿puede ir por acá? Totalmente. Es que la vida diaria es realmente lo que más afecta a la persona. Muchas veces quizás yo veo deportistas y los deportistas dicen, no, porque cuando hago el deporte...
Y el deporte es un ratito. Claro. Distinto es un deportista de alto rendimiento, pero yo me junto a jugar al fútbol con mis amigos 3 veces por semana. Y no te lesiona el fútbol de 3 veces por semana. No, te aparte podés hacer un desgarro muscular. Si hay repetición, está mejor el cuerpo. Está más acostumbrado, tiene más memoria. Lo que más genera alteraciones en el cuerpo son las cosas que hacemos en forma repetida diariamente. Cuidado al caminar, señor. Sí. Bueno, cuidado dentro de su casa. Cuidado cuando te levantás de la cama bruscamente, me dijeron un día. O estar sentados mucho tiempo, que es algo que hacemos y que vos traías lo del auto, ¿no? Sí. También, bueno, tenemos que porque manejar. Yo manejo y me molesta acá, de verdad. La cintura molesta un montón en el auto, las rodillas. Sí. Entonces, lo que más hacemos, que es lo que hacemos en nuestra vida diaria, en nuestra habitualidad, nuestros hábitos, son los que más trastornos nos generan. Porque en general el cuerpo se va deteriorando con el uso. Claro. Salvo que tengamos un accidente o un traumatismo, nos metieron una patada jugando al fútbol. Entonces tenemos algo agudo. Pero la mayoría de los dolores son crónicos, son de larga data que con el correr de los años van progresando. ¿Y qué recomendás, Mara? ¿Qué recomendás en este sentido? Porque... A ver, del otro lado está escuchando mucha gente que dice por ahí, bueno, pero yo camino, salgo con el perro, meto 3, 4 kilómetros y se me pasan todos, me desenchufo, me hace bien. Yo salgo a trotar. Bueno, sí, bárbaro, salí a trotar, pero también salís en terreno irregular, te zarpás un poquito, volvés con dolor de tobillo. Sí. Después empezás a generar otra cosa. ¿Qué es lo que recomendás? Mira, la recomendación ideal quedaría que es algo que, como siempre uno no tiene ciertas expectativas o sueños, ¿no? Y yo como kinesióloga, y muchos que estamos también quizás en la kinesiología, algo que no está como normalizado es la kinesiología preventiva. Bien. Que lo que sería es, bueno, vos querés salir a caminar, querés ir a jugar al fútbol, andá a ver a un kinesiólogo, más allá de los exámenes médicos competitivos que tenés que hacer. Está buenísimo porque no es cuando te duele. No, es antes. Previo a hacer, claro. Entonces... Ok, te evaluamos, chequeamos, vemos cómo están tus rangos de movilidad, tu fuerza, te evaluamos y a partir de ahí decimos, ok, estás en condiciones de correr, jugar al tenis y tirarte, no sé, hacer acrobacia o judo, no sé. Claro, qué feo que el tipo vaya y le digan, más de caminar con el perrito, no. Tratamos de que no, pero puede pasar. Claro. Pero sí es importante que la persona, tal cual, lo sepa. O vos querés caminar, ok, para poder caminar o a jugar al fútbol en vez de caminar solo con el perrito, tenés que hacer esta rutina de trabajo. Que es una rutina de ejercicios preventivos. Después, si es un deportista y va a querer hacer un deporte mucho más, digamos, más complejo, de mayor demanda, ahí entra el profe, obviamente. Claro. No quiero que se malentienda como que nos superponemos con los profes para nada. No, aparte es un trabajo conjunto. Esto, ok, evaluamos, encontramos esto y tal cual. Yo en general lo que suelo hacer con los pacientes, sea en forma preventiva o para terapéutica, lo que suelo hacer es decirles, mira, yo te evalúo, te digo, hay que elaborar estas áreas y después si vos lo querés hacer con un profe, no hay problema. Pero sí le aviso al profe, puede hacer esto, no puede hacer esto, llévalo despacio con tal cosa, entonces lo guío. Pero el trabajo, siempre que esté previamente evaluado por un profesional de la salud, no hay ningún problema. Y más siendo preventivo. Si es terapéutico, obviamente que lo primero es que se dirijan a un profesional de la salud y a partir de ahí veamos cuáles son los caminos a seguir. Claro. Pero en cuanto al... Vos hiciste creo que al principio una pregunta de cuáles son los consejos. Los consejos es mantenerse activo. O sea, para evitar el deterioro del cuerpo es mantenerse activo. El estar sentado, prolongado, manejar y demás, computadora, que hoy en día no nos salvamos ninguno. No, obvio. Nos va deteriorando, va generando mayor deterioro en el cuerpo. Moverse es lo que mejor le hace al cuerpo porque para eso fuimos diseñados. Sí, es que... El tema es moverse bien. Moverse y ahí entra bien. lo que vos decías. Claro. Sí. Bueno, porque... Esto, la autorreferencialidad, disculpen, pero es así, uno da el ejemplo, ¿no? Te duele la rodilla, ¿qué pasa? Y voy a kinesiología porque no daba más. ¿Judo? ¿Qué judo? Me dice, viniste manejando, manejás mal, tenés el embrague duro. Me dice la kinesióloga que me atiende. Sí, totalmente. Me dice, ¿cómo el embrague duro? Tenés el embrague duro del auto, estoy segura, porque la lesión de la rodilla, de la pierna izquierda es por el embrague duro. Y yo me quedé como, puede ser. Y puede ser. Puede ser, es verdad que está bastante duro. Daniel, el mecánico, ¿me aflojás el embrague? ¿Qué pasa? ¿Te duele la cintura o la rodilla? Me dice. Bien, me encantó eso. Muy bien que te hayan preguntado eso. Exacto. También es esto que vos decías. El dolor de cintura también puede generar dolor en la rodilla. Claro. Los dolores que se les llama ciática, todo. En general no se les dice ciática, pero es un dolor irradiado de columna, así que puede ser también.
Plan de radio, pregunta para la licenciada, ¿cómo están? Bla, bla, bla. Gracias por estar del otro lado, besito, obviamente. Me dice, ¿es cierto que las personas altas tienen más problemas de columna o de hueso y la hiperlaxitud, me ponen acá, perjudican algo? Un beso a Claudia del AFE que se copa siempre con nuestra columna. Muchas gracias por la pregunta. Con respecto a la altura, todos tenemos, hay mayor probabilidad que tengamos ciertas lesiones de acuerdo a, puede ser la hiperlaxitud, la altura y demás. Pero la realidad es que todo depende qué hagamos en nuestra vida, ¿no? Claro. Si sos alto y estás todo el día sentado, te va a doler la columna porque estuviste sentado y no por tu altura. Bien. Distinto es si sos alto, jugás no es ya al la básquet. Condición natural. Exacto, jugás al básquet y además te tenés que estar agachando todo el tiempo porque todo te queda alto y probablemente tu dolor de columna aparezca más tempranamente. Entonces uno puede tener ciertas como factores o cosas congénitas que pueden generar más probabilidad de lesión, pero depende de los factores agravantes, si uno los utiliza o no. Claro. Muchos pacientes me dicen, no, yo tengo el pie plano. Ok, pero vos te la pasás todo el día caminando. No, yo estoy sentado todo el día. Y entonces no te va a molestar el pie plano. Te va a molestar si sos profe de educación física y estás todo el día parado, caminando. Pero entonces, qué importante esto, mucho. porque tal vez uno piensa y ya se va condicionando la persona, porque soy muy alto voy a tener tal o cual problema, y no es tan así, tiene que ver con la usualidad. Pregunta también, a ver, es Mario de Catán, le mandamos un saludo. Sol de Catán justamente. Hace unos meses tuve una lesión, dice, en una falange del dedo de la mano, una fractura. Me entablillaron unas semanas, pero noto que no está bien. ¿Será para operar? Me dijeron que no. Hay que ver. Es demasiado amplio para poder responder, o sea, habría que evaluarla bien. Pero es verdad que por lo general se entablilla y chau. Sí, y es aguantátela que suelda. Y suele consolidar, exacto. Habría que hacer alguna placa de control o una tomografía en su defecto. Y también hay que ver si es en la última falange. No afecta en general la movilidad, pero si le dejaron mucho tiempo el dedo entablillado y eso limitó la movilidad, le va a doler porque al empezar a moverlo va a estar rígido. Entonces habría varias cosas para investigar hay que por ver qué ahí. todavía le duele. ¿Sí? Hay que ver ahí. No es porque no consolidó. ¿Qué falange, si está consolidado o no, o qué falange es? Bueno, pero todo esto sirve. Sí, sirve muchísimo. Y algo muy importante que decía la licenciada, el cuerpo está para usarlo, para moverse. Lo que no se usa se atrofia. Así es. Así es. Pero es como una ley universal. Sí, lo que le prestás atención crece. Sí. No todo es para siempre. Lo que no se usa se atrofia. Hay como un par de cosas ahí universales, ¿no? Exactamente. Sí, es así. Es así. Por eso el consejo como general es ese. Y ahí te pregunto, y volvemos al inicio de la conversación, las terapias alternativas que hoy están de moda, ¿cuáles serían por ahí? Y yo te hablo en cuanto a kinesio, ¿no? Kinesio, porque sí, a kinesio. Quizás no sé tanto de medicina, de medicación y demás, pero en kinesiología tenés, que se me viene a la cabeza, punción seca, que es pinchar con aguja a los tejidos. ¿Como una acupuntura? Como si fuese una acupuntura. Sí. Pero el objetivo es distinto, es más a nivel muscular, para producir distintos fenómenos dentro del músculo, o sea, para relajar, activar, dependiendo cómo se aplique. Yo no estoy formada, por ende no lo sé en detalle. Después tenés ventosas, que ventosas se ven. Ah, las ventosas, sí. Eso hemos hablado acá de las ventosas, hemos una vuelta puesto un video incluso muy chistoso acerca de las ventosas, viste que se ponen en distintas partes del cuerpo, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Y después no serían terapias alternativas porque tienen una formación académica, o académica por lo menos de grado, de posgrado, que es osteopatía, quiropraxia, que también se utiliza mucho. No son alternativas, como se las denomina alternativas, pero no es lo que es la kinesiología de grado. Es una especialización, o sea, algunos profesionales lo hacen como especialización y otros directamente hoy ya pueden acceder a ser osteópatas, por ejemplo, sin tener una formación de base en salud, que eso es lo que quizás, ahí sí, el paciente me dice, voy a ver al osteópata Pirulo, bueno, si es kinesiólogo, médico, lo que sea, hizo después la formación, vamos para adelante. Si solo hizo la osteopatía, que es una formación larga, y yo tengo mis dudas, pero es mis dudas, no digo que quizás hay un osteópata que hizo solamente la osteopatía y es brillante,
Y tenemos otro que es kinesiólogo y osteópata y no es tan brillante, ¿no? Esa posibilidad existe en todas las profesiones. Te pregunto por el masaje de shiatsu, masaje tailandés. Bien. La escuela Valeria Galiar, por ejemplo, es muy prestigiosa, muy conocida. Sí, hay bastantes distintas variantes de masajes, hay un montón. Sí. No estoy al tanto mucho de las diferencias porque encima son claro. Cada pero uno tiene sirven, a ver, como dijiste en un principio, sí, claro, te exacto. sirve, che, me hizo bien, me sacó el dolor y la persona que me está atendiendo me dijo, no tomes riesgos, siempre anda a tu kinesiólogo, Tal cual. Come sano, fortalecer las rodillas, etcétera, guarda con la postura. Vamos para adelante. Sí, exacto. Si yo veo que no hay riesgo y que el paciente me dice, ¿a mí me ayuda? Yo lo habilito a que lo haga sin ningún inconveniente. Claro. Salvo que el paciente me diga, no, y cuando me lo hacen salgo medio dolorida, estoy 2 días medio molesto, pero después estoy mejor. Y bueno, si salí medio molesto, frenemos, veamos qué sucede. Lo que duele no está bueno, nunca. No. Porque había como una escuela hace mucho y los gimnasios incluso, no pain, no gain. Si te duele, claro, estás rompiendo músculo, wow, sos un león. No tiene que doler, En kinesiología, por lo menos cuando estamos tratando justamente con pacientes que ya tienen dolor, tratamos de que no duela. Claro. Hay veces que es imposible que el paciente no le duela porque no podríamos hacer nada. Entonces, si el dolor es bajo, quizás trabajamos con un pequeño dolor. O en algunas patologías, como son las tendinopatías, tenemos que trabajar sobre el dolor para poder muy molestas, restablecer o recuperar ese tejido que está alterado. Pero en general, en pacientes que ya vienen con dolor, uno trata de al revés, de disminuirle el dolor y no de indicarle cosas que le aumenten su dolor. Exacto. Entonces, en general tratamos de trabajar sin dolor. A veces no se puede, pero lo intentamos. Pero lo intentan. Sí, está muy bien. Mara, muchas gracias. No, un placer, licenciada, yo te dije Mara porque la verdad me encanta cómo conversamos porque súper para poder instruir y para llevar a tierra estos conceptos que a veces por los nombres de las materias o la medicina nos quedan un poco más como alejados y la idea es que la gente entienda y que todas y todos entendamos qué pasa, qué no pasa. Así que terapias alternativas, conclusión, siempre y cuando acompañen y en lo posible tengan fundamento científico. Ideal. Y si no, que sea algo que vos digas, bueno, tiene determinados estudios, fui al kinesiólogo, me dijo, probá, pero no dejes esto, exacto, no dejes lo otro. Y algo que rescato que me parece muy bueno, el tema del cuerpo está para usarlo, caminá, no te quedes, está bueno tirarte en el sillón, pero caminá, para un lado, para otro, a moverse. Totalmente. ¿Viste? Hay gente que dice, no, yo no hago deporte porque qué sé yo, pero mirá cómo está, pero no para, porque está plim. Exacto, pero no necesariamente tiene que ser un deporte formal, sino esto, mantenerte activo, moverte, que, no sé, llevas a tus nietos al colegio, volvés para personas mayores. Sí. O sea, hay un montón de actividades, o ir a bailar, ¿no? Hacer danzas, hay un montón de actividades. Muchos pacientes les recomiendo como... Bueno, ¿qué? ¿A vos qué te divierte? No, y bailar es buenísimo. Bueno, anda a bailar. Y bailar es buenísimo. A ver, vos me vas a decir por tu formación. Porque cuando uno baila, uno se supone, por lo menos, que si lo está haciendo contento, es porque le gusta. Exacto. Entonces, el músculo está de otra manera. Y la cabeza, porque son impulsos electrónicos. Las órdenes de nuestro cerebro son impulsos electrónicos. Entonces, el cuerpo está de otra manera. Y el cuerpo, la predisposición, lo disfruta. Viste que hay gente que te dice, no puedo ir al gimnasio porque me cansa, porque esto... Andá a bailar un rato, andá, hacé salsa, hacé lo que te gusta, hacé tango, que lo vas a pasar bien. Yo lo que les suelo decir a los pacientes, como para cerrar, es esto, antes de tomar una determinación de, bueno, tenés que hacer tal y tal ejercicio, ok, ¿qué cosa te gustaría vos hacer? Y me gustaría hacer tal. ¿Te divierte? Pues muchas veces los médicos le dicen, anda a natación. Sí. El paciente no le gusta el agua, cambiarse la ducha, que es frío, que no sabe nadar, un montón de cosas. Digo, médicos como kinesiólogos, ¿no? Cualquiera profesional. Y el paciente no le gusta. Entonces busquemos siempre, trato de buscar alguna actividad que el paciente pueda hacer y que le genere qué bueno que lo estoy haciendo, que esté contento. Porque eso ya va a generar un cambio completamente a nivel afectivo, emocional, de todo, que va a hacer que tenga más éxito, que es lo que yo creo que es lo mejor para hacer, pero al paciente no le gusta. Totalmente. Muchas gracias, Mara. Un placer. Muchas gracias. La licenciada Mara Esteves aquí pasó por Plan de Radio. Recordamos que ya